Los biológicos se utilizan más en la R. Hay millones de biológicos para R. Sin embargo, para el lupus los puedo contar con los dedos de la mano. Porque lo que provoca la lesión en el lupus son autoanticuerpos, no citoquinas. Entonces tienen pocas citoquinas. Entonces siempre que tenga una PCR alta, busquen infección. Puede ser que lo tenga por el lupus, sí puede ser, pero lo primero que tengo que pensar si no está infectado, a diferencia de la R. Bueno, después voy a pedir los análisis específicos, un factor reumatoideo, los péptidos citrulinados, los ANA o FAN, los ANCA y los fosfolípidos. Estos son los anticuerpos que yo puedo solicitar de acuerdo a la enfermedad que yo esté sospechando. Ya hablé del factor reumatoideo, tiene una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad del 80%, dijimos que hay un 20% de negativo. Tienen valor diagnóstico y pronóstico. Dijimos que la más frecuente es la IgM contra la FC de la inmunoglobulina G. La A generalmente está asociada a los nódulos reumatoides o a las vasculitis reumatoides. Ya dije que podía estar positivo en pacientes sanos, en oncológicos, en otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Recuerden que una de las enfermedades autoinmunes, la 2, tienen el factor reumatoideo muy alto, casi como la R, que es el Sjögren, ¿sí? Y las crioglobulinemias. El rol en la patogenia no se conoce bien y hoy forman parte de estos criterios de clasificación que están acá, fíjense, que son los del colegio, el ACR es el Colegio Reumatológico Americano y el EULAR, que es la Liga Europea del Reumatismo. Ya son del 2010, o sea que son viejitos, que nos dicen que para que clasifique un paciente con R tiene que tener una sinovitis. Y fíjense que dentro de los dominios, tiene un dominio que es articular, un dominio que es serológico, un dominio que son de los factores, ¿sí?, de las reactantes de fase aguda y la duración de la enfermedad. O sea que le da importancia a tener o no el factor reumatoideo positivo. Dije antes, no deben ser utilizados como prueba de seguimiento. El otro anticuerpo que tiene la artritis reumatoidea son los péptidos citrulinados cíclicos, que son marcadores diagnóstico y pronóstico. Y son de mucho diagnóstico porque son muy específicos, ¿sí? Casi el 98 a 99% de especificidad. Son sensibles y fíjense que la sensibilidad es 76-80%, pero sí son muy específicos. Y son inmunoglobulinas con alta afinidad que pueden aparecer años antes. Hay trabajos que dicen entre 5 años antes y otros que se han visto que están 14 años antes de que aparezcan los síntomas de la artritis reumatoidea. Y obviamente están destruyendo la articulación. Se asocian generalmente a una base genética que es tener el HLA, el 014, y al epitopete compartido 22. ¿Para qué les nombro esto? Porque los que tienen esta gen son artritis muy destructivas, que rápidamente en menos de un año ya destruyeron sus articulaciones con muchas erosiones. Y lo importante que les quiero transmitir es que uno de los factores que precipita a que sea más agresiva, si uno tiene esta base genética, es el fumar. Por cada cigarrillo que yo fume, citrulino más a estas proteínas, que no solamente están en la sinovial, sino que también están en el miocardio y en el pulmón. Son las que provocan la enfermedad intersticial del pulmón y el stroke y el infarto agudo de miocardio y las arritmias por compromiso en el miocardio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se produce? Cada vez que yo fumo, si acá miran esto, normalmente tengo autoproteínas en mi sinovial. Por una enzima que tenemos que es la peptidildeaminasa en presencia de calcio se citrulina. Sí, cuando tengo poquita no hay problema. El problema es cuando yo tengo mucho. Y el fumar hace que se aumente esta enzima liberada por los neutrófilos, que es la peptidildeaminasa. Y si el paciente tiene esta base genética, lo que hace es que se convierta o se citrulinice mucho más proteínas, y como la diferencia entre la arginina y la citrulina, la cilito T, linfocito B y la cascada de autoanticuerpos, muchos anticuerpos péptidos citrulinados que van a destruir la articulación. O sea que el que fuma 20 pack year tiene un 20 veces más riesgo de tener una artritis erosiva. Deben hacerse con métodos de ELISA, no lo dije, hoy tenemos por suerte ELISA de tercera generación, así que es más fácil detectarlo.
Y fíjense en esto qué importante es. Yo tengo el factor reumatoideo, acá los dos están iguales. Estos serían pacientes con factor reumatoideo de 20, que es normal, péptidos negativos, péptidos positivos. Tengo un factor reumatoideo que fue aumentando entre 20 y 100 unidades internacionales. Pero si es péptido negativo, el volumen de erosión ósea es bajito. Ahora, si ese paciente que tiene casi, quién sabe, 100, que es un título alto del factor reumatoideo, y tiene el péptido positivo, el volumen de erosión se triplica. Y si tengo más de 100, si tengo péptido negativo, fíjense que el volumen erosivo es de 10, pero si yo lo tengo positivo, es como que hace un efecto aditivo y esto se quintuplica más los procesos erosivos en las articulaciones. Lo otro que pedimos normalmente son los ANA, ¿sí? O anticuerpos antinucleares, que son inmunoglobulinas dirigidas contra los componentes autólogos del núcleo celular. Y ahí les marqué en negrita, ¿por qué? Porque hoy se sabe que también no solamente están dirigidas al núcleo, sino al citoplasma y a los componentes mitóticos. ¿Y qué tiene que ver esto? Y que prontamente no se van a llamar anticuerpos antinúcleo, porque también son contra el citoplasma y contra el uso mitótico. ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se hacen? Primero por inmunofluorescencia indirecta. Y lo que yo busco, el estrato es a través del HEP2. ¿Y qué anticuerpos me dicen que están en juego? Y bueno, el desoxirriboproteína, el DNA de cadena simple y doble, proteínas, histona, todavía no son anticuerpos, los centroméricos, las proteínas que integran al ARN y los antígenos, ¿sí?, extraíbles nucleares, los ENA. ¿Qué quieren decir los ENA? ¿Qué grupo de anticuerpos miden? Fíjense, el SM. El SM es el anticuerpo anti-Smith. Se descubrió en un paciente lúpico que se llamaba Smith. Y por ahora no hay otra enfermedad que no sea el lupus que tenga este anticuerpo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen alta especificidad. Si ustedes le encuentran un SM positivo, esto es un lupus. El RNP, el SSA-RO, el SSB-LA, el CO1 y el topoisomerasa 1, que quien sabe, ustedes lo conocen como esclero 70, ya no se llama más esclero 70, sino que es el topoisomerasa 1. Entonces, paciente remitido a la consulta por tener ANA positivo. Usted certifica que esto es una enfermedad autoinmune sistémica y usted certifica que esto es un lupus. ¿Qué les parece? Muy bien, no. Fíjense la cantidad de causas que tengo yo que me pueden dar el ANA positivo. Vamos a ver, infecciones, virales, las que quieran, todas las que nombré, todas las parvovirus es uno de los que se llama, porque el parvovirus es el que desencadena, quién sabe, que un paciente después haga una artritis reumatoplástica. Linfoproliferativas, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer, el melanoma, el cáncer de riñón. Las enfermedades autoinmunes, ya sean sistémicas, cualquiera de ellas me puede dar un ANA positivo, pero las enfermedades que son órgano específicas, por ejemplo, tiroiditis autoinmune, miastenia gravis, diabetes tipo 1, colangitis biliar primaria, o sea, todas las autoinmunes órgano específicas, dirigidas contra un órgano especial. Otras enfermedades sistémicas pueden ser las enfermedades inflamatorias intestinales que tienen anticuerpos, ¿sí?, el ANCA-P, por ejemplo, y la esclerosis múltiple. Y otras eventualidades, por ejemplo, la cirrosis alcohólica, familiares que tengan de pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, yo puedo tener un ANA positivo sin que todavía tenga nada. El implante mamario de silicona, especialmente cuando existen pequeños fragmentos que se fragúa la silicona, personas sanas o mayores de 60 años. Y fíjense la lista grande que tengo de fármacos que me pueden dar el ANA positivo. Algunos utilizo casi todo el fenolol, otros días isoniazida para la tuberculosis, de penicillamina, la nitrofurantoína me pueden dar, se llaman cuadros lupus-like. ¿Qué quiere decir? Parece un lupus, pero si yo le saco la droga, desaparece, ¿sí? Y el ANA era positivo. Y hoy en día algunos biológicos también me pueden dar un cuadro de lupus-like. Estos anticuerpos están dirigidos a las proteínas histona. Estas proteínas, que son las proteínas nucleares, tienen que ver o se estimulan ante ciertos fármacos. Entonces, ¿cuándo y cómo tengo que realizar el tamizaje del ANA? Que sería el screening ANA. ¿Y cuándo? Y cuando sospecho por una clínica. ¿Cómo? Y tengo que hacer un screening por inmunofluorescencia indirecta.
Y también es importante que me digan qué título y qué patrón tiene mi paciente de ANA. Hay muchos patrones, no hay un patrón que uno diga, bueno, esto es tal enfermedad, pero sí son sugestivas de tal enfermedad. Y a partir de eso yo le digo, bueno, supongamos, me da un ANA homogéneo, yo le digo, bueno, le voy a pedir el DNA nativo, más si tiene nefritis. Pienso en una lupus. Puede ser que yo le pida entonces un SM o le pida el ENA, que involucra, ¿se acuerdan? El SM, el RNP, el RO, el LA y el topoisomerasa. Eso se hacen por métodos de ELISA. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? ¿Con qué clínica le voy a pedir yo un ANA? Porque si voy a pedirlo por pedir, si hasta un cáncer me puede dar ANA positivo, no le voy a pedir a todo el mundo. Si yo lo quiero pedir para descartar una enfermedad autoinmune, bien, vamos a pedirlo en las que tienen clínica de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, aftas orales o bucales o genitales, esclerodactilia. Entonces una esclerodactilia que tenga úlcera a los pulpejos de los dedos, un síndrome de Raynaud, que tenga fotosensibilidad, que tenga un ala de mariposa, que tenga un eritema heliotropo, que es ese color violáceo, lila, en los párpados, si ustedes le preguntan. Una púrpura palpable, serostomía, que quiere decir sequedad de boca, o queratoconjuntivitis seca, porque yo pienso si no puede ser un Sjögren. En las uveitis pueden ser de causa infecciosa, pero lejos tengo que pensar también en las enfermedades autoinmunes. Manifestaciones pulmonares, como puede ser disnea por una neumonitis intersticial, lúpica o por ejemplo por AR, la hipertensión pulmonar primaria, como tiene la esclerosis sistémica, la celulositis, derrame pleural, generalmente bilateral de poca cuantía o moderada cuantía, pericarditis con derrame pericárdico, casi, o sea, la policerositis. Y por supuesto cuando tengo manifestaciones articulares. Pero también cuando haya laboratorios sugestivos de autoinmunidad. Si tengo una leucopenia, linfopenia o neutropenia, puedo pedirlo el FAN, porque puede ser una enfermedad autoinmune. Recuerden que estas enfermedades pueden venir por fiebre. El 66% de las fiebres son de origen infeccioso. El 33% puede ser o enfermedades autoinmunes o enfermedades oncológicas. Si tiene una anemia hemolítica, toda mujer joven con anemia hemolítica, hasta que no se demuestre lo contrario, piensen en descartar lupus. En la anemia de los procesos inflamatorios, en la plaquetopenia, cuando tenga elevación de litro y PCR y no sé la causa, cuando haya un sedimento alterado, ese sedimento telescopado que les nombré antes, que tengo que descartar si no tiene una glomerulonefritis, una hipergama de tipo policlonal en el proteinograma electroforético, también le voy a pedir un ANA. ¿Qué es importante al solicitar el ANA? El título, y sí, recordar que representan la concentración. No hay un valor para que yo diga esto es una enfermedad autoinmune, pero obviamente cuanto más alto es el título, más probabilidades de que yo esté en presencia de una enfermedad autoinmune. Fíjense, 1 en 40, el 25% de los individuos sanos tienen un FAN positivo. Y fíjense acá, el 3% de la población sana puede tener hasta un título entre 20. Es poco frecuente, sí, pero puede darlo. Las neoplasias, 1 en 80, las infecciones, el lupus, ¿me puede dar 1 en 80? Por supuesto que sí, pero a medida que voy subiendo la titulación de las diluciones, que va siempre al doble, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 1 en 1280, muchas veces el bioquímico le dice mayor de tanto y no lo deja de titular porque siempre le sigue dando positivo, cosa que es errónea, porque cambian, ¿sí?, el patrón de acuerdo al título que tenga. Y fíjense, la enfermedad mixta del tejido conectivo es la que se lleva el FAN más alto. Entonces, el patrón, ¿me puede sugerir la patología que causa el desequilibrio? Sí, me lo puede sugerir, pero sepan que si puede ir cambiando con las diluciones. Es por eso que en ningún criterio de clasificación de enfermedad reumática de las colagenopatías ustedes van a encontrar el tipo de patrón. Sin embargo, hay algunos que a mí me sugieren, pero no están dentro de los criterios de clasificación. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso, desde el año 2016, el ICAP, que es la Sociedad Internacional de los Patrones de ANA, dijo, bueno, a ver, hay tablitas.
que vienen con numeritos y me dicen, este patrón es producido por tal anticuerpo, busquen tal enfermedad, no me dicen qué enfermedad es, que puede ser nuclear, por HEP2, esto se hace por IFI, citoplasmático o mitótico. ¿Cómo interpreto esto, Sana? No les voy a nombrar todo esto porque si no van a decir, ay, pero fíjense lo que les quiero yo decir. Si me viene un AC1 nuclear homogéneo, porque le va a decir, ustedes pidieron un ANA y le va a venir con las reglas internacionales de buenos laboratorios inmunológicos, le va a decir, usted tiene ANA positivo, 1 en 320, AC1 nuclear homogéneo. ¿Qué voy a pensar si es un homogéneo? Miren, es un DNA nativo, doble cadena, histona o nucleosoma. Y si tiene un DNA, sé que eso es un lupus. Si tiene histona, sé que eso es un lupus inducido por drogas. Y si tiene un nucleosoma, sé que es una artritis juvenil. Ahora le dice un FAN AC2 nuclear montado fino denso. Generalmente no es una enfermedad, lo tienen los pacientes sanos, no busquen mucho. Es un paciente sano, no está asociado a enfermedades inmunes. Si me dice, voy a nombrar algunos que son importantes, me dice que es un AC3 nuclear centromérico, hay proteínas que son del centrómero. Y si tengo las proteínas del centrómero, voy a buscar 2 enfermedades, no 3, 2. O tiene una esclerosis sistémica cutánea limitada, o tiene una colangitis biliar primaria. ¿Bien? Bueno, fíjense, el moteado grueso y fino no lo voy a decir porque un montón de anticuerpos me lo pueden dar y un montón de enfermedades, así que no es relevante, van a tener que buscar de acuerdo a la clínica. Ahora, esto que yo les quería decir, por ejemplo, le dice, tiene un patrón nuclear pleomórfico AC14 y ese está asociado al cáncer de mama, al cáncer de pulmón y a los linfomas. Fíjense cómo yo me puedo orientar de una ANA que me llegó y que yo no sabía quién se lo pidió. Si me viene el topo isomerasa o nuclear topo 1, yo sé que es una esclerosis sistémica. Ahora, por ejemplo, me viene un AC15, que es el lineal fibrilar, y yo le voy a buscar, ¿no tendrá una hepatitis autoinmune, asma positivo? Asma es el anticuerpo antimúsculo liso. Entonces a mí me va orientando. Si tiene un citoplasmático moteado, me dicen AC20, porque ahora le viene con el numerito, ya le digo, en los buenos laboratorios inmunológicos, y yo le voy a buscar un síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa se caracteriza por tener manos de mecánico. ¿Qué quiere decir? Manos obesas, todas quebradizas, generalmente tienen fiebre, tienen Raynaud y tienen enfermedad pulmonar intersticial. Y si no la tiene, la voy a ir a buscar, esa enfermedad del intersticio. Le voy a ir a buscar espirometría y una tomografía computada. Y esto es importante también porque esta es una patología que lamentablemente va de mano en mano por mucho tiempo y generalmente cuando se hace el diagnóstico, digo, son mujeres, porque el 30% son mujeres que tienen esta enfermedad, terminan en un trasplante hepático. ¿Qué es esto? Es el AC1 citoplasmático reticular AMA, es el 21, AMA, anticuerpo antimitocondrial. Si ustedes miran esta tablita acá, el AMA está presente en estas pacientes casi 6 años antes de que aparezca la fosfatasa alcalina elevada. O sea, 6 años. ¿A dónde ataca este anticuerpo? A los ductos biliares. Va provocando un aducto pero no le encuentran nada en la clínica y lo dejan y lo dejan. Esto es motivo de discusión entre hepatólogos y reumatólogos. Cuando aparece la fosfatasa alcalina elevada, pidieron un hepatograma por pedirle y estaba un poco elevada. Entonces dicen, bueno, puede ser que tenga una colestasis, no tendrá algún fármaco que está tomando, no le encuentran nada, bueno, no importa, tiene hueso, no, le piden la gamma GT, no tiene nada, listo, sigue su curso. Fíjense cuántos años después, casi 10 años después, aparecen los primeros síntomas de colangitis biliar primaria. ¿Cuál es el síntoma? El prurito. Y entonces, como no le encuentran nada, no está histérica la paciente, ¿a dónde va con el prurito? Al dermatólogo, al alergista, y sigue dando vueltas. Aparece un cansancio, bueno, encima de no, porque le dieron antihistamínicos para el prurito. Sigue evolucionando, pasan 20 años, quién sabe, entre 15 y 20 años, cuando ahí se pone histérico. Cuando se pone histérico, ya pronto va a entrar, quién sabe, en ascitis o encefalopatía y en trasplante hepático. Entonces, yo puedo, pues, ¿sabe? Con la visualización de un anticuerpo, anteceder o por lo menos seguir a esa paciente en el tiempo buscando estos trastornos en el hígado. Fíjese entonces condiciones asociadas a ANA por IFI. Lupus inducido por drogas.
la enfermedad mixta del tejido conectivo y la hepatopatía autoinmune casi en el 100% me dan el ANA positivo. Pero sepan que hay enfermedades reumáticas, ¿sí?, que tienen, son autoinmunes y el ANA es negativo. Puede ser el 50% de una R, las crioglobulinemias, el BSET, la sarcoidosis. Bueno, si me da un patrón homogéneo, dije el DNA nativo en el lupus, el antistona me lo puede dar, pero por ejemplo puedo tener moteado ROLA y yo voy a pensar que tengo un lupus con una lesión neonatal y lo importante es que este anticuerpo RO atraviesa la placenta en un 100% si la paciente está embarazada y es el que provoca el bloqueo cardíaco del bebé, bradicardia y paro en el bebé. O sea que miren qué importante saber si yo tengo este anticuerpo y lo tengo positivo, un título alto y encima es un RO 60, yo le tengo que decir a la mujer, mire, usted tiene probabilidad de que su bebé pueda tener un bloqueo cardíaco. Bueno, el sintromérico ya lo dije, de la esclerosis sistémica y los del CO1 para el síndrome antisintetasa. Entonces, errores frecuentes, es el choosing Wesley. ¿Qué quiere decir esto? Tener un ANA negativo me predice con alta probabilidad que los ENA van a ser negativos. Eso es cierto, por eso van a ver que algunos laboratorios, especialmente en los hospitales públicos, donde esto tiene un costo, le dicen, no, si el ANA me dio negativo, yo no te voy a alargar los ENA. Pero uno tiene que explicarle, por eso somos, a diferencia de los bioquímicos, somos los médicos, decirle, mire, tenés razón, un 97% me va a decir que el ANA es negativo, pero hay un 3% que puede ser que yo lo tenga positivo y pueda tener un RO y mi enferma es una mujer que quiere embarazarse. ¿Se entiende? ¿Y cuándo lo voy a sospechar yo? Y bueno, si tienen alguna lesión dermatológica, las manos hinchadas o tiene un Raynaud y el ANA me da negativo, pídanle, díganle o insistan en que puede ser, porque son las dos excepciones de ese 3% que el ANA me puede dar negativo, que es el RO o el CO1. Entonces, paciente con ANA positivo, baja sospecha de enfermedad autoinmune. La verdad no sé para qué se lo pidieron. Bueno, pero se lo pidieron y me viene a la consulta con ese ANA. ¿Qué hago? Si fue un hallazgo causal, un donante de sangre o una solicitud poco clara diagnóstica, veo el patrón. Si no me oriento, busco si tiene alguna enfermedad autoinmune, no reumática. Si tiene otra enfermedad, que ya dijimos, puede ser hasta un cáncer. No encuentro nada. Y otra vez laboratorio. Bueno, entonces no le encontré nada y lo tiene positivo, se lo repito a los 6 meses. Pero podría aconsejarle, bueno, no te pongas al sol porque quien sabe es una lúpica y la fotosensibilidad, ponerse al sol hace que se precipite el lupus. Como tampoco sé si puede ser una R, le digo, bueno, no fumes, trata de evitar el cigarrillo y un ítem especial son los anticonceptivos orales. Hoy tenemos algunos que son sintéticos, pero recuerden que todos los anticonceptivos, estrogénicos o progestágenos, en el lupus, en el síndrome antifosfolipídico, ojo, porque me lo pueden precipitar, especialmente las formas que deberían ser no estrogénicas. Bueno, entonces, ANA y su diagnóstico, o sea, así como nombramos también el factor reumatoideo, solo para el diagnóstico, no lo pidan para el seguimiento. Forman parte de criterios de clasificación, sí, para los criterios del lupus, para el de la esclerosis sistémica, se sacaron en los criterios de Sjögren. Fíjense en estos que son los criterios del ACR regular para el lupus 2018. Para yo poner en clasificación, vuelvo a insistir, son criterios clasificatorios, debo partir de un ANA 1 en 80. A partir de eso puedo juntar puntaje de los dominios clínicos, a cada síntoma le dan un puntaje, y de los dominios inmunológicos. Y tienen que sumar 10 o más de 10 para clasificar y decir, bueno, este clasifica que puede ser un lupus. Establecen, ¿sí?, un título, 1 en 80, para poder usar estos criterios, pero no un patrón. Y fíjense en estos autoanticuerpos, ¿sí? Y lupus. Dijimos que los ANA tienen alta sensibilidad, casi todos los pacientes presentan ANA positivo, tiene un alto valor predictivo negativo, casi diríamos que en un 97 me descarta que es un lupus, salvo ese 3% que dijimos que puede ser el RO positivo. Forman parte de los criterios de clasificación y le dan un puntaje altísimo, 6 puntos. Con 10 ya decía que tengo diagnóstico, clasifica, y fíjense que están incluidos dentro tanto el SM como el DNA nativo
dentro de los criterios de clasificación, así como el de los fosfolípidos para el síndrome, para el SAF. Bueno, entonces los anti-DNRs están en relación con la actividad de la enfermedad. Si yo quiero saber si un lupus está activo, le voy a pedir hemograma para buscar las citopenias, una orina buscando el sedimento telescopado, el complemento para ver si cayó C3, C4 o ambos, un eritro y el DNA. Bien, el FAN no lo pido, no me indica actividad de enfermedad. El anticuerpo RNP 25 a 50 en el lupus, pero fíjense que es un anticuerpo, casi títulos altos, mayores de 1600, 2580 es de la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es cuando tenemos varias enfermedades asociadas entre ellas y que a veces tienen reino, edema de manos o leucopenia. ¿Qué otros estudios puedo pedir en reumatología? Bueno, los anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos, los ANCA, que vamos a ver en vasculitis, que vamos a ver la semana que viene, se determinan por inmunofluorescencia indirecta. Fíjense, tengo un patrón, son dirigidos contra los gránulos de los neutrófilos. Pueden ser CANCAs, que son citoplasmáticos. Todo el citoplasma se pone verde, manzana. Los ANCA-P son del perinúcleo. Y los A, que antes eran los X, que son los atípicos, que en realidad es una mezcla de P con C. Y eso los puedo ver, por ejemplo, en el Crohn, la colitis ulcerosa, en vasculitis reumatoides. Una vez que me dio positivo, tengo que saber cuál es el antígeno al cual está dirigido este anticuerpo ANCA, ¿sí? Si es un C-ANCA, casi el 90% está dirigido contra la proteinasa 3. Vamos a verlo la semana que viene, que es una vasculitis especial, que es la granulomatosis poliangéitica antiguo Wegener. No se llama más Wegener, ya hace rato, pero bueno. Se siguen llamando, algunos siguen llamando, recuerden por qué no se sigue llamando así. Tanto Church-Strauss, púrpura de Henoch, son todos médicos alemanes que hicieron sus diagnósticos y escribieron sobre pacientes que trabajaron en los campos de concentración en Auschwitz. Por lo tanto, ya no se llaman más así. Bueno, el 70% de los P-ANCA están dirigidos contra la mieloperoxidasa, pero también pueden ser contra otros como la lactoferrina. ¿En dónde los voy a pedir? Y cuando yo sospecho una vasculitis de pequeño vaso, no voy a pedir un ANCA, gastar en un ANCA si yo tengo una vasculitis de gran vaso, de mediano vaso. Son para las del pequeño vaso o para las enfermedades, por ejemplo, una que es la colitis ulcerosa o colangitis esclerosante primaria, que también, bueno, la colangitis esclerosante primaria se va a ver en hepatología. Bueno, estas características del pequeño vaso las vamos a ver la semana que viene, que vamos a hablar de las vasculitis. Pero recuerden que solo las voy a pedir para esto. No gasten en, sospecho una vasculitis, bueno, pedirle ANCA. No es así. Fíjense que en la granulomatosis con poliangeitis, en un 50 o un 90% me da positivo el C-ANCA. ¿Por qué esta variación? Y porque depende si la enfermedad está activa o inactiva. Si está activa, el 90%, si está inactiva, baja un 50%. En la microscópica, también un 50-80%, pero ahora de P-ANCA, y en las que son antimieloperoxidasas, es la granulomatosis poliangeitica eosinofílica. La voy nombrando, ¿sí?, para que ya se vayan interiorizando en todas estas enfermedades, que sería el Church-Strauss. Bien, ahora fíjense. Si yo tengo un paciente que me viene a la consulta con una hemorragia alveolar difusa, que la vamos a ver también la semana que viene, y una glomerulonefritis rápidamente progresiva, yo sé que hay un daño en el capilar del pulmón y en el capilar del riñón, ¿sí? Entonces yo voy a pensar, bueno, tendrá una vasculitis y le voy a pedir los ANCA, no importa, eso ya lo vamos a ver la semana que viene. ¿Tendrá una antimembrana basal glomerular, que sería el Goodpasta, o tiene un ANA positivo? ¿Qué otros estudios puedo pedir en reumatología? Y bueno, si yo sospecho un síndrome antifosfolipídico, yo le voy a pedir los 3 anticuerpos que son para el SAF, que son el anticoagulante lúpico, que se hace por métodos de trombosis y hemostasias, ensayos de coagulación, y 2 anticuerpos que se hacen por ELISA, que son las cardiolipinas IgG e IgM, si bien la más importante es la IgG, hoy se sabe que es la IgG, y la beta-2-glicoproteína IgG e IgM. Siempre tengo que pedir las 3,
¿Saben por qué? Lo vamos a ver la semana que viene, pero si yo tengo una triple positividad, no voy a dar un anticoagulante directo, porque aumenta el riesgo de trombosis arteriales. Todavía no se sabe por qué. Bien, lo voy a repetir a las 12 semanas, y hoy en día, que también lo vamos a ver la semana que viene, está asociado no solo a trombosis vascular, patología obstétrica, sino que hoy se suma la patología del corazón y la plaquetopenia como criterios de clasificación. Las crioglobulinas, estas son globulinas que precipitan frío, ¿sí? Por eso cuando yo sospecho, tiene que venir un técnico de laboratorio, porque enseguida las tienen que llevar a una cajita especial al laboratorio rápido, porque precipitan y ya después, si no, me dan negativas. Y que yo sé que las tengo que pedir cuando tengo necrosis de los pulpejos de los dedos, acrocianosis, o sea, cosas distales. Una vez un pacientito tenía necrosis de las dos manos. ¿Cómo me llega? ¿En qué perdieron el tiempo? En pedir una arteriografía para buscar la trombosis de las dos, se llaman radiales. ¿Ustedes creen que un paciente al mismo tiempo va a trombosar las dos radiales? No, esto es algo sistémico, no loco regional. ¿Está bien? Bueno, cuando yo veo esto, no digo que sea la única causa, ¿no? Hay un montón de causas, pero necrosis de los pulpejos de los dedos bilaterales, piensen en algo sistémico. Y una de las cosas que tengo que pensar son las crioglobulinemias. Tenemos Raynaud, acrocianosis y también en las glomerulonefritis membranoproliferativas. Obviamente vamos a verlo también la semana que viene, porque esto es una vasculitis, ¿sí? Que está asociada a las enfermedades oncohematológicas, pero también a el virus de la hepatitis C y a enfermedades del colágeno. Y por último quiero decir, todas estas enfermedades autoinmunes provocan riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la diferencia? Que un lupus se presenta también si tenemos lupus desde la infancia hasta la senectud, pero la vida, o sea, la mayor concentración está en la edad media de vida. Gente joven, mujeres jóvenes, la R, mujeres jóvenes. Digo mujeres porque son más frecuentes, pero vale lo mismo para el hombre. ¿Y qué pasa? Se mueren de stroke, de infarto agudo de miocardio, mucho antes que la población en general. ¿Y por qué es esto? Recuerden que para este año se prevén 25 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, que es la causa más frecuente de mortalidad. Fíjense, a los factores de riesgo clásicos, fumar, si uno es obeso, si es diabético, si es hipertenso, le sumo los factores genéticos. Y a eso le agrego la inflamación crónica de estas enfermedades. Que esto me van a llevar a una aterosclerosis acelerada. Fíjense, yo sé que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria leve del endotelio y ya la tengo desde que soy chiquito, desde la infancia. Y lo que va provocando son alteraciones citoquinas leves, moléculas de adhesión que están ahí y van formando durante el transcurso de los años mi placa. Ahora me llega una enfermedad sistémica que tiene el doble, ¿sí?, de citoquinas. Lo que hace es que mayor cantidad de LDL se oxide, se una a los macrófagos ahí adentro que forman las células espumosas, sumado a las alteraciones del ácido nítrico, la resistencia, todo lo que va haciendo es que la placa rápidamente crezca y se rompa. Y entonces tengo infarto, stroke, etcétera, en gente joven. Todas las citoquinas, tanto de la R, interleuquina 6, el TNF-alfa, los anticuerpos, factor reumatoide, péptidos citrulinados, proteína C reactiva, me aceleran, ¿sí?, el daño del endotelio y me provocan aceleración de aterosclerosis. En el caso del lupus dijimos que había pocas citoquinas, pero todos los autoanticuerpos que tiene el lupus, todos ellos provocan daño del endotelio, por lo tanto favorecen la aterosclerosis. Fíjense en un estudio hecho esto en pacientes que tenían, AR, riesgo de infarto, stroke, muerte súbita y muerte global. Fíjense en el riesgo relativo, cómo aumenta si tienen AR. Y lo que yo dije antes, por cada cigarrillo que yo fumo, encima tengo como factor eso, pero le sumo que estos anticuerpos, si tienen la base genética, citrullicen en el miocardio, en el endocardio, en las coronarias, en el pulmón, yo tengo un riesgo relativo, un odds ratio, ¿sí?, de cardiopatía isquémica. Fíjense en los péptidos negativos versus péptidos positivos, casi 2.58 veces más,
¿sí?, de tener eventos coronarianos y de muerte general. Entonces, ¿cómo lo voy a monitorizar a estas pacientes? Siempre pidan PCR ultrasensible, siempre un perfil lipídico, un perfil glucémico, y siempre busquen en todas las enfermedades autoinmunes ateromatosis subclínica. Un ecodoppler de los vasos de cuello, buscan las placas carotidias, ya no tienen tanto valor en unidad del grosor mesenquimal, sino buscar las placas ateromatosas, y el score de calcio coronario. Recordar factor reumatoideo 20% de negatividad, positivo en individuos sanos, infecciones, neoplasias, que los péptidos citrullinos son altamente específicos, asociados a mayor destrucción articular. Los ANA solo solicitarlos ante la clínica, si no de forma aislada pierden su valor debido a todas las enfermedades que me pueden dar ANA positivo. Los ANCA solo si sospecho vasculitis de pequeño vaso, colangitis esclerosante o en las enfermedades del intestino, inflamatorias intestinales. Siempre pedir los 3 anticuerpos fosfolípidos y no nos olvidemos de hacer un riesgo del monitoreo cardiovascular en estas pacientes.